Bueno, y vamos de tema complejo a tema más complejo todavía, las negociaciones en torno a la posible desaparición de Muface. Ya saben ustedes que a los funcionarios públicos en este país se les da la posibilidad de incorporarse a la Seguridad Social o a una red asociada de algunas aseguradoras que prestan servicios para Muface. En los últimos datos que yo manejo, por lo menos, el 28% de los que estaban en la condición de poder elegir, elegían la Seguridad Social. Y la inmensa mayoría se iban a Muface. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y ahora pretenden que, como no se han puesto de acuerdo con lo que hay que pagar a esas tres aseguradoras, pues nada, que desaparezca Muface y que pasen todos a la Seguridad Social. Hablamos de 1,5 millón de funcionarios que tienen de todo, como todo el mundo, 1,5 millones de personas, pues enfermedades crónicas, algunos tienen cáncer, otros tienen Alzheimer, otros tienen lo que tengan. Y esa gente está muy preocupada porque le van a exigir de entrada cambiar el tratamiento, cambiar el médico, entrar en un sistema que ya tiene una situación de listas de espera insostenibles y empeorarlo, no solo para ellos, sino para el conjunto general. Bueno, quedan 20 días para que se desfaga el entuerto o terminemos acabando con Muface. Quiero hablar de todo eso con don Mario Garcés, que ya me acompaña aquí, que es político, que es jurista, que lleva muchos años en las administraciones públicas, en diferentes administraciones públicas, y que reúne la condición de independencia que es necesaria para que se dé un intelectual en una persona. Y eso es peligroso. Ya sabes. Vamos a ver, ¿desde cuándo arranca la situación de poder elegir por parte del funcionario? Pues arranca con Franco. Vamos, Muface se crea en junio del año 1975. Y lo crea Franco precisamente porque el sistema público de seguridad social no podía cubrir de manera inmediata las necesidades de los casi 300.000 empleados públicos que habían ingresado en la administración del tardofranquismo. ¿Poco sabía en el 75? Poco sabe. No, de los últimos 300.000, Entonces, ¿qué decide el ministro correspondiente en un Consejo de Ministros presidido por Franco? Dice, vamos a crear Muface, y Muface que permita, habilite al funcionario a elegir entre la seguridad social o entidades privadas. Evidentemente, Franco era antiliberal, o sea, no tenía ningún interés en ninguna élite médica, sino todo lo contrario. Esa situación se mantiene con la UCD, se mantiene con Felipe González, se mantiene con José María Aznar, pero hete aquí que llega el ínclito Zapatero, del que estabais hablando hasta ahora. Y Zapatero decide hacer un cambio que es trascendental. Y es que todos los funcionarios de nuevo ingreso a partir de ese momento obligatoriamente tienen que ir a la Seguridad Social. Y por consiguiente solamente quedaríamos, yo como funcionario en Muface, aquellas personas que habíamos accedido a Muface y a entidades privadas con anterioridad. Los que tienen derechos aquí. Eso, es que es el 1,5 millones del que hablamos ahora mismo. ¿Qué pasa? Algo que iba a pasar, evidentemente. Esas personas hemos envejecido. Y, lógicamente, al envejecer, las enfermedades son mayores. ¿Qué ocurre? La media está ya por encima de los 50. La media está en 56 años ya. ¿Qué significa? Que hay enfermedades crónicas, jubilados, familiares, etc. Y que estas entidades privadas se han encontrado con que ya no pueden compensar los beneficios que podían obtener con los jóvenes que apenas acudían a sus servicios, con los mayores, que efectivamente son los mayores prestatarios de estas entidades. ¿Qué es lo que han demandado durante mucho tiempo estas entidades? Que se suba el precio del concierto, pero es lógico. Porque al inclinarlo y al hacer caer en las entidades privadas esa población funcionarial de mayor edad, el gasto sanitario se tiene que incrementar. Obviamente. Pues esto es lo que está reclamando las entidades. Y un dato que es fundamental. El gasto público sanitario per cápita de la Seguridad Social de los funcionarios que han acudido a la Seguridad Social es de 1.600 euros al año. El gasto privado sanitario, mejor dicho, el gasto concertado sanitario per cápita de los funcionarios, insisto, con una media de 56 años, que han ido a las entidades privadas es de 1.018 euros al año. Eso es una sorpresa, ¿cómo es posible? Pues habrá que ver las ineficiencias de un sistema y otro. Y entonces vamos a hacer un cálculo muy sencillo para que hasta Mónica García se entere y ahora veremos el origen del problema. Si cogiera yo todo el presupuesto en Muface, que son 1.750 millones de euros,
y lo volcara directamente en la seguridad social, donde, por cierto, el servicio sanitario se presta por las comunidades autónomas, yo tendría que incrementar, por razón de ineficiencia y diferencia, en un 40% esos 1.750 millones que iban a pagar las entidades concertadas, de tal manera que crecería 700 millones más el gasto. Pero muy importante, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué efecto puede tener? No solamente en el paciente que hasta ahora está en ADESLAS, en Asisa o en DKV, pasa a la Seguridad Social. En primer lugar, cambia de médico. El historial médico no lo tiene la Seguridad Social. Muchas pruebas que habían hecho esos funcionarios las van a tener que volver a hacer. Pero sobre todo, si un paciente del sistema público sanitario español tiene una lista de espera de 7 meses u 8 meses, ¿qué pasa si metes de golpe a 1,5 millones de personas que no estaban en el sistema? Explota el sistema. Y Mónica García no se da cuenta que esto no se puede hacer. Yo puedo hasta comprender, y lo hablábamos fuera de cámara, que se pueda entender esto como un privilegio funcionarial, pero no surgió como un privilegio funcionarial, surgió por la necesidad ya en el tardofranquismo de que el sistema público sanitario no daba abasto para atender la sanidad de los empleados públicos. De suyo sería dejar caer y dejar morir lentamente Muface con los funcionarios que ahora mismo están en el sistema, pero no plantearse un trasvase de pronto 1,5 millones, porque haría explotar todo el servicio sanitario, tanto de unos como de otros. Y ha sido un poco una negociación, le quedan 20 días a esto, para que sepamos si sí sigue o no sigue. Pero ha sido una negociación de blancos o negros, no hay intermedios. Claro. Vamos a ver, pues lo lógico sería que estuvieran negociando tal vez una iguala, ¿no? Claro. Dice, yo le pago lo que pagué el año pasado, pero el aumento lo vamos a partir a medias, ¿no? Ahí está. Y de la mitad que le queda por pagar a usted, pues a usted le tocan 100 euros al año, 200 euros al año. Pues yo prefiero seguirlos pagando. Claro, para empezar, el 1,5 millones, hay muchas personas que nos están escuchando que son de Muface, Por supuesto. pero muchísimas. 1,5 millones, ojo, no funcionarios de cuerpos superiores como yo, 1.000 euristas auxiliares de 1.000 euros netos al mes. Que quede claro que esto no es un tema de privilegios de las castas ni de las élites funcionariales, es de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que hay dos ánimas o hay dos almas en el gobierno. Está Óscar López, que acaba de llegar y que se ha encontrado el marrón, porque quiero recordar que Muface no depende de Sanidad, depende del Ministerio de Administraciones Públicas y antes de Hacienda. Y de pronto Mónica García se ha encontrado con que ha colocado su paquete ideológico. Yo estoy convencido que Óscar López no es partidario de que esto entre en una vía muerta, no se solucione y vaya a la Seguridad Social. Son muchos votos, Son muchos votos. Yo lo decía el otro día en una charla que me invitó FEDECA junto a Edmundo Val, que fuimos vicepresidentes de FEDECA los dos en un momento de nuestra vida, que mire Óscar López a sus votantes socialistas, que puede haber 500.000 o 600.000 tipos, de esos 1,5 millones que son socialistas y que se quedan dentro de 3 semanas sin un servicio sanitario y no saber qué van a hacer. Ojo, y el personal en el extranjero, que dentro de que son 8.000 personas ahora mismo cubiertas, que dentro de 3 semanas no van a tener ninguna cobertura y no van a saber quién les va a cubrir. O sea, ese es un tema que a los diplomáticos y a los técnicos comerciales y a otros cuerpos, también la Guardia Civil y demás, les preocupa de manera profunda. Lo normal es que Óscar López adopte una solución que parta de buscar una solución transitoria durante 2 o 3 meses, mediante el incremento de la cantidad que haya que pagar a estas entidades sobre la base de ese mayor gasto per cápita que lógicamente se produce en una población que ha envejecido, pero que nunca va a ser el mismo gasto per cápita que se paga en la Seguridad Social, a la otra posición que representa el fundamentalismo fanático de Mónica García, que dice a partir de enero todos a la Seguridad Social. Pero Mónica, si tú eres médico, madre y ministra, está claro que no es mutualista. Pero ¿qué vas a hacer con 1,5 millones de personas? Es una empresa americana muy grande, Minnesota Mining and Manufacturing. Totalmente. Sí, sí. La triple M. Has dejado la triple A por la triple M. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo vas a meter 1,5 millones de personas de pronto en un sistema que está colapsado ya? Lo revienta. Pero además, sin financiación adicional, los médicos explotarían, etc. Por tanto, de suyo es, insisto, yo puedo entender a los que dicen sois unos privilegiados. Y hay un privilegio, O sea, esto nace por un estado de necesidad, pero hay un privilegio de los funcionarios que yo reconozco, que es que 2 veces al año podemos cambiar de sistema. Yo puedo estar en Asisa, puedo estar en ADESLAS, puedo estar en DKV, pero a lo mejor si necesito una operación donde hay mejor aparatología en la Seguridad Social, me cambio a la Seguridad Social. Eso es un privilegio. Y yo lo reconozco. Y yo lo reconozco. Como también digo
que cuando surgió este sistema de opción no era por un privilegio, sino por un estado de necesidad presupuestaria, porque no había posibilidad de meter a todos en el cajón de la seguridad social. Como Óscar López, además, tiene la responsabilidad inmediata de presidir el Partido Socialista en Madrid, evidentemente no se va a meter en un lío y estoy convencido que va a buscar una solución. O sea, que usted cree que va a haber algún acuerdo de alguna manera que salve el problema central, ¿no? No debería tardar más de 3 o 4 semanas para que esto se cierre. Va a ser un mal fin de año para Óscar López, deberían hacer callar a Mónica García. Puedo entender cualquier tipo de planteamiento ideológico, pero lo que no puedo entender es que quiera reventar la seguridad social en 3 semanas cuando ya es la ministra de Sanidad. Tiene que haber una solución transitoria para volver a licitar los conciertos a un precio que sea razonable. ¿Qué están pidiendo las entidades? 100 millones más. Ese es el coste del acuerdo, 100 millones de pavos. Fíjate que si metiéramos al 1,5 millones en la seguridad social, costaría 700.000 euros más, 700 millones más. Entre los 700 millones más por sobrecoste del gasto sanitario per cápita en la seguridad social y los 100 millones, ¿no?, que piden las entidades privadas, ¿no es un tema entonces de bilis ideológica? Seguro. Te voy a ofrecer una solución por la que no voy a pedir nada a cambio. Bueno. Que dejen de entregar esos 125 millones anunciados para medios de comunicación, en especial escritos, anunciado ayer, y destinen, mira, les sobran 25 millones para hacer alguna gracia, ¿no? Sí, no, nada, ya lo tienen resuelto. Estaría compensado crediticiamente, es decir, lo pueden llevar a otra partida y esto se resuelve directamente. Es un escándalo. Pero bueno, es lo que tú decías, la bilis política, ¿no? Pero insistiendo también, porque es verdad que mucha gente me para y me dice, pero sois unos privilegiados. Sí que tenemos ese privilegio de opción, yo lo reconozco. Si se entiende por privilegio la capacidad de poder elegir cuando otros no pueden elegir. Eso es verdad. Como también es verdad que esto surgió por un estado de necesidad y que cambiar un estado de necesidad ahora de manera abrupta supondría reventar todo el sistema de todo el mundo. Insisto, hay mucha gente muy preocupada, gente con enfermedades crónicas, insisto, es que no saben qué médico podrían tener en enero. El historial no lo tiene la seguridad social, se interrumpirían todas las pruebas. Imagínate que estás recibiendo un tratamiento de quimio y que te cae, pues que empiezas la quimio a final de año. Así es. ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Es un desastre. Por eso la preocupación es máxima. E insisto, no es una preocupación de una élite privilegiada que cobra 100.000 euros al año en la administración. Estamos hablando de auxiliares administrativos de todos los cuerpos, tanto generales como especiales de la administración del Estado, y de una población envejecida con una media de 56 años y por lo tanto más propensa o con mayores riesgos a determinadas enfermedades, desgraciadamente. Al prostatismo, en el caso por de ejemplo, en el caso de los hombres, por ejemplo. Sí, hay pues personas que están sometiéndose a tratamientos posoperatorios de cáncer de mama o de cualquier cosa. Y esto es pues una preocupación nueva a la que no podemos decir que se pueda empujar a 1,5 millones de españoles, porque yo soy muy radical, mi cabeza es muy radical, que vayan a la seguridad social. 1,5 millones de españoles, más hijos, más familiares, claro. Estamos hablando de jubilados también, estamos hablando de personas de 75, 80, 85 años que ahora les hacen cambiar de médico y les cambian la vida completamente. Claro. ¿Tú confías en ese profesional? Es que has estado con ese profesional durante mucho tiempo. Ya en los últimos años se venían quejando. Hablas con los médicos de estas compañías y ellos siempre dicen, yo cobro muy poco por la asistencia a un funcionario, cobro una cantidad menor y cada vez tengo más. Y lógicamente, porque cada vez las amenazas y los riesgos cardiovasculares o de otro tipo son mayores en este tipo de población ya envejecida. Y luego hay una cosa muy importante que me llega por algunos funcionarios que conozco, y es que cuando van ahora, que todavía está vigente el acuerdo y todavía existe Muface y no hasta dentro de 20 días no acabará el plazo, ya las mutuas empiezan a arrugarse, ¿no? Bueno, esto ya veremos, ¿no? Esto no le vamos a dar fecha para el tratamiento porque como está todo en el aire, eso tampoco es así. A mí me ha ocurrido en mi experiencia administrativa cuando existe una especie de oligopolio, monopolio en la prestación de los servicios, a veces monopolio. A mí pasaba con el 016, con el famoso teléfono de llamadas a las mujeres maltratadas. Cuando esté el monopolio te estresan hasta unos niveles brutales, porque dicen, oye, yo estoy solo aquí, e intentan forzarte para que subas el precio. Y en esa negociación tú puedes subir el precio, pero a cambio les tienes que pedir más servicios, mejoras en los servicios. Bueno, yo estoy en condiciones de subir y voy a intentar negociar con el Ministerio de Hacienda esta subida. En este caso, de todos modos, tiene una lógica, insisto, porque piensan dos cosas.
por las entidades. Por una parte, tengo una población cada vez más envejecida y con mayor necesidad de prestación de servicios, y en segundo lugar, ¿qué sentido tiene que el gasto per cápita en la sanidad pública sea un 40% más alto que el que yo presto? O ellos son muy ineficientes, o yo he sido muy eficiente o muy tonto. Y luego viene un tema curioso, que ya forma parte de la bilis característica de Podemos y de alguna parte del Partido Socialista Obrero Español. Decir que esto de los conciertos genera lucro en las entidades. Es evidente claro. que en el mercado se genera lucro. A mí lo que me sorprende es que critiquen... Y a veces pérdidas. Sí, a veces pérdidas porque interesa ir a pérdidas durante 1 año o 2 años para mantener la posición. Pero a mí lo que me sorprende es, cuando son entidades de este tipo, no admiten el lucro, pero cuando son entidades del tercer sector, con conciertos sociales, ahí sí que se admite el lucro porque son de los míos. Si es de tu paisano Barrabés, sí. Totalmente. Pero si es de Aderlas, no. Hay 3 tipos de conciertos, los sociales, los educativos y los sanitarios. Y no hay que jugar con ninguno de ellos. Y si se quieren buscar soluciones, tienen que ser a medio y largo plazo y garantizando la continuidad del servicio y la seguridad en la prestación. Mario García, es un placer tenerte en el programa. Gracias por tus explicaciones. Nos han permitido contextualizar un proceso del que muchos pues, no tienen demasiada idea, otros tienen demasiada idea del problema y poca confianza en la solución. Ha sido esperanzador. Yo te lo agradezco. Muchísimas Estamos gracias. en una época en la que eso se agradece. Y no quiero ser yo el que